Grabando. Televisa presenta. Yo tengo varios tipos de amigas. Una que toma como si mañana ya no hubiera vida. Otra que siempre se maquilla. A esa le digo, mami, tú antes muerta que sencilla. Otra que nunca tiene novio. Dice que los hombres para ella son solo un accesorio. Otra que es bien grosera. Si le pagaran por eso tendría la vida resuelta. Que no se me olvide la amiga dormilona. Si es por ella dormiría 24 horas. Y vamos todos con el dice. Audio Jungle. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre la factorización de un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Trinomios de la forma x al cuadrado más b más c. Son trinomios que son trinomios cuadrados perfectos, que no son cuadrados perfectos, y constan de un término elevado al cuadrado y donde el coeficiente que lo acompaña es el número 1. Un término de primer grado y un término independiente. Todo esto hace que sean trinomios con una sola variable y que tengan coeficientes constantes. Características de un trinomio de la forma x al cuadrado más b más c. Son trinomios que tienen la siguiente forma. En el primer término, el coeficiente de la variable va a ser un número 1. Y es un término que estará elevado al cuadrado. El segundo término será un número cualquiera, multiplicado por una variable en grado 1. El tercer término será un término constante, es decir, un término independiente. Reglas para la factorización de un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Para la factorización de un trinomio de esta forma se debe seguir las siguientes reglas. El trinomio se debe descomponer en un producto de dos binomios, donde el primer término de cada binomio va a ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio dado. Debemos buscar dos números que al ser sumados o restados nos den como resultado el coeficiente del segundo término del trinomio dado y que al multiplicar estos números nos dé el valor del tercer término del trinomio dado. Si el tercer término del trinomio dado es positivo, significa que se debe buscar dos números
cuyo resultado de su suma sea el segundo término del trinomio, y la multiplicación de ellos nos dé como resultado el tercer término del trinomio dado. Si el tercer término del trinomio es negativo, significa que se buscan dos números cuyo resultado de su diferencia sea el segundo término del trinomio, y la multiplicación de ellos nos dé como resultado el tercer término del trinomio dado. El trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c es igual a x más m por x más n, donde el primer término de ambos binomios es la raíz cuadrada de x al cuadrado, m más n, es igual a b, y m por n es igual a c. Vamos a factorizar 12x más 35 más x al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es ordenar el trinomio y factorizamos. Sabemos que lo ordenamos en la forma del exponente de cociente, x al cuadrado más 12x más 35. Es igual a x más por x más. Tengo que buscar un número que sumado me dé 12 y multiplicado me dé 35. Antes de eso sacamos la raíz cuadrada. Encontramos dos números que multiplicado en 35 y sumado 12. Sabemos que 7 por 5 es igual a 35 y 7 más 12 es 7 más 5 es igual a 2. El trinomio factorizado sería x más 7 por x más 5. Factorización de un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Son trinomios que no son trinomios cuadrados perfectos y consta de un primer término con el coeficiente diferente de 1, que está elevado al cuadrado. Un término de este primer grado con una variante con exponente a la mitad del primer término y un término independiente. Todo esto hace que sean trinomios con una sola variante. Características de un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Los trinomios de esta forma presentan las siguientes características. El coeficiente que acompaña el primer término es diferente de 1. El segundo término tiene la misma variante del primer término, pero con el exponente a la mitad de la del primer término. El tercer término es un término independiente. Métodos y reglas para la factorización de forma ax al cuadrado más bx más c. Para la factorización de un trinomio de esta forma existen distintos métodos y reglas que seguir. Método 1. Para la factorización de un trinomio de la forma, se deben seguir las siguientes reglas. Primero ordenamos el trinomio dado en orden decreciente. Luego multiplicamos todo el trinomio dado por el coeficiente del primer término y al mismo tiempo se divide todo esto entre el mismo coeficiente. En el segundo término solo se indica la multiplicación. Simplificamos el producto para que de esta manera nos quede expresado como un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Factorizamos ese trinomio. Sacamos el factor común de cada uno de los binomios formados y simplificamos de modo que eliminemos el coeficiente del término cuadrático que está dividiendo. Y formamos la factorización en contra. Método 2. Método 2. Para la factorización de un trinomio de la forma ax al cuadrado más x más bx más c. Se deben seguir las siguientes reglas. Encontramos dos números enteros, r y s. Luego, que sumados den igual a a y que multiplicados sean igual a a. Reescribimos el trinomio de la siguiente manera. Ax al cuadrado más rx más cx más c. Agrupamos.
usamos la propiedad distributiva para sacar el factor común y factorizar el polinomio. Trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Estos son trinomios de la forma ax más b más c. Los trinomios de esta forma presentan las siguientes características. El coeficiente del primer término es diferente de 1. La variable del segundo término es la misma que la del primer término, pero con exponente a la mitad. El tercer término es independiente de la letra que aparece en el primer y segundo término del trinomio. A continuación les voy a mostrar este ejemplo de trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, el cual voy a usar como ejemplo y voy a mostrarles cómo factorizarlo. Empezamos con un pequeño concepto que nos dice, en este caso de factorización, el coeficiente de x al cuadrado es diferente de 1, como muestra en el paréntesis, a diferente de 1. Para factorizar este trinomio también se utiliza el método de Gaspar. Vemos ahí en el círculo nos dan el trinomio 2x al cuadrado más 5x más 3. Y aplicamos el método de Gaspar. Como muestra la flechita, nos dice descomponemos el primer y el tercer término en dos factores. Vemos que el primer término es 2x al cuadrado. Y nos dice que hay que descomponerlo. Es decir, dos números multiplicados nos den 2x al cuadrado. Entonces fácilmente multiplicamos 2x por x, que nos daría 2x al cuadrado. Y el tercer término también hay que descomponerlo, que es más 3. Y hay que encontrar dos números multiplicados nos den más 3. En este caso 3 por 1 nos da 3. Una vez ya teniendo ya descompuestos el primer y el tercer término, multiplicamos en aspa. Y aquí, como ven, muestra los flechitos, multiplicamos 2x por 1, que nos da igual a 2x, y x por 3, que nos da igual a 3x. Después de haber multiplicado en aspa, sumamos los productos. Sumamos 3x más 2x, como son términos semejantes, se van a sumar. Y al final de toda esa suma nos sale 5x. Y vemos que 5x justo es el término que se encuentra en el centro de los dos. Entonces esta es una comprobación de que al resolver esto y nos sale igualito que el término que está en el centro, significa que nuestro procedimiento ha estado correcto. Y al final ya el trinomio factorizado vendría a ser 2x más 3 por entre paréntesis x más 1. Consejos. Si no puedes factorizar un trinomio cuadrático de la forma ax al cuadrado más bx más c, puedes utilizar la fórmula cuadrática para hallar el valor de x. Aunque no es necesario saberlo, puedes utilizar el criterio de Einstein para determinar rápidamente si el polinomio es irreductible, en cuyo caso no puede factorizarse. Este criterio funciona para cualquier tipo de polinomio, pero funciona mejor en los trinomios. Muchas gracias por su atención.